Uno de los propósitos, hermanos, por los cuales nuestro Dios nos ha redimido, aparte del llegar a ser pueblo suyo, nación santa, real sacerdocio, de ser un pueblo adquirido por nuestro Dios, hermanos, Él, a través de Cristo, nos tomó para que fuésemos también una familia. Y es por eso que el mismo el apóstol Pedro lo menciona así, cuando dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Y dice también para un amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros. ¿No? Nacimos, hermanos, para ser hermanos en la fe, para ser una familia en la fe, y como tal vivir, hermanos, en el reino de nuestro Dios, convivir de la manera de como nuestro Dios quiere y lo desea, hermanos, para que al hacerlo nosotros podamos tener esas bendiciones que nuestro Dios, hermanos, nos quiere otorgar, precisamente cuando tenemos comunión, cuando tenemos compañerismo, cuando tenemos esa koinonía, ese amor fraternal en el amor del Señor. Algo así como lo que expresó el rey David allá en el Salmo 133, cuando se dijo estas palabras: mirad cuán bueno y cuán delicioso es, dice, habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Dice: porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Qué bendiciones tendría Dios, hermanos, para un pueblo, para una congregación suya que precisamente sabe confraternizar en su amor, hermanos? Como lo estamos viendo, hermanos, el hecho de que Dios nos haya hecho un pueblo, una familia en Cristo Jesús, fue con la idea también de que confraternicemos, de que vivamos como hermanos, de que convivamos, de que seamos felices. Las cosas, hermanos, que Dios nos ha proveído en su reino, y sobre todo las cosas espirituales, como lo que es su Santo Espíritu, lo que es su palabra, lo que es la presencia misma de nuestro Dios, la presencia misma de nuestro Señor Jesucristo, el hecho de ser una familia en Él, y aparte todas las bendiciones materiales, como tener su palabra escrita, un edificio y todo lo que más tenemos a nuestro alcance, es con el fin precisamente de que convivamos como familia. Y al hacerlo debidamente, correctamente, o sea, en armonía, le demos la honra y la gloria a nuestro Dios. Al hacer esto, hermanos, Dios dice que Dios envía, hermanos, bendición y vida eterna. ¿Quién puede rehusarse a esto? ¿Quién puede rehusarse a todo el bien de Dios y a la promesa de la vida eterna? Solamente los incrédulos.
¿O solamente, hermanos, aquellos que no creen en Dios? Aquellos que no confían en Dios. Pero usted y yo, como hijos de Dios, como cristianos, hermanos, y como hermanos en la fe, sabemos muy bien que no podemos ni siquiera minimizar ni menospreciar sobre todo las bendiciones que nuestro Dios nos da. Por algo estamos aquí. Por algo estamos aquí, porque deseamos aprender de Dios y deseamos cómo vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios, porque deseamos el bien de Dios. Y que al final de nuestra vida, hermanos, podamos partir de este mundo hacia las moradas eternas de nuestro Dios. Ese es, a lo menos creo que ese es nuestro deseo. Pero lamentablemente, hermanos, a veces sabemos que así como existe el bien o existe nuestro Dios, existe el mal. Y a veces, hermanos, como en toda familia, hay gozo, hay alegría. A veces lamentablemente hay desavenencias, a veces hay desacuerdos, desatinos, disgustos, complicaciones que de alguna manera, hermanos, a veces afectan nuestra relación como hermanos. Pero si en las cosas físicas, hablando en términos humanos, yo me puedo enojar con mi hermana, con mi hermano, y hasta puedo llegar a discutir fuertemente con él. Pero después se nos pasa el coraje y después, hola Marito, ¿cómo estás? Bien, Marito, aquí pensando la última vez que discutimos. Sí, ¿verdad? Perdóname, Marito, se me pasó, hombre. No te quise decir eso. No, hombre, no te preocupes, yo también te quiero mucho. Vamos a hablar de otra cosa, olvidemos el pasado y vamos así. Órale, está bien. Okay. Porque somos hermanos. Somos hermanos y nos amamos, nos queremos. Y a veces lo hacemos por los papás o por mamá o papá o por los demás hermanos. Okay. Hacemos a un lado el rencor, el coraje y nos volvemos otra vez a abrazar, a estrechar y a convivir de nuevo. Eso lo hacemos con nuestros hermanos, hablando en términos humanos. En lo espiritual, hermanos, ¿cuánto más debemos hacer eso? Porque nos amamos en el Señor. Porque para eso precisamente, hermanos, fuimos hechos por nuestro Dios. Cuando el rey David, hermanos, expresó estas palabras, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Él lo configuró, lo ejemplificó, como en aquel momento en que Aarón, hermanos, fue constituido como el sumo sacerdote para el pueblo de Israel. Como aquel día de la consagración de Aarón como sumo sacerdote, que hubo una gran fiesta porque teníamos a alguien que fuera a presidir por nosotros delante de nuestro Dios. Y fue consagrado por nuestro Dios al haberle rociado, hermanos, al haberle ungido con aceite. Y en aquel momento a Aarón como sacerdote de Dios. O como aquel rocío que desciende, dice, sobre el monte, hermanos, de Hermón. La misma naturaleza del monte Hermón, hermanos, como aquel rocío que desciende de este monte muy alto, el monte de Siria, hermanos, que está mucho menos, que aproximadamente mide como 2.814 metros sobre el nivel del mar. Los árabes, hermanos, lo llaman como el monte Canoso, porque en el invierno se cubre de nieve. Y cuando su nieve se derrite por el cambio del clima, hermanos, el río Jordán es sustentado por aguas puras y refrescantes, que viene a ser, hermanos, una gran bendición para todos aquellos que vivían en su contorno. Algo muy parecido cuando a veces en México había una tremenda sequía porque había años que no llovía. Y ahora mucha gente, hermanos,
en Monterrey, que en Coahuila, y no sé qué partes, hermanos, los ríos corren en caudal. Hay mucha agua y la gente feliz, contenta, porque va a haber mucho sembrado y etcétera, etcétera, etcétera. Hay bendición. ¿Okay? Y eso es lo que está hablando el rey David. Bueno, más bien lo está configurando, como en el caso de Aarón cuando fue consagrado como sacerdote, o como cuando pasa en esa época este monte Hermón, que provee riqueza, naturaleza para todo el pueblo de nuestro Dios. Pero hay un trasfondo mucho más todavía importante. Si usted va conmigo, hermanos, allá en segundo libro de Samuel, capítulo 5, porque lamentablemente, hermanos, al rey David, gran parte del pueblo de nuestro Dios no lo quería como rey, o no lo consideraba como rey. El pueblo, hermanos, estaba dividido, porque algunos estaban con el rey Saúl y no habían reconocido al rey David como rey precisamente. Había esa división y esa contienda en sí. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo del 1 al 3, dice: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años, hermanos. ¿Qué pasó? Antes no consentían, no aprobaban ese cambio de reinado. No estaban dispuestos, hermanos, en aceptar la voluntad de nuestro Dios, en que Dios, hermanos, había desechado al rey Saúl por cuanto éste no había hecho las cosas como Dios quería. Como Dios quería, hermanos. Y a consecuencia de eso, como no destruyó a los amalecitas, hermanos, sino que perdonaron lo mejor del ganado, perdonaron al rey, etcétera, hermanos, Dios le dijo a través de su profeta Samuel: por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, ahora Él te ha desechado a ti y te ha quitado de su trono y ha puesto a otro en tu lugar. Ese otro era el rey David. Pero no solamente el rey Saúl, hermanos, se resistía a la voluntad de nuestro Dios, sino aún también los ancianos y líderes del pueblo estaban con el rey Saúl. Mas sin embargo, una vez que el rey Saúl murió, hermanos, el rey David tomó su lugar. Pero aún había esa discrepancia en el pueblo. Sin embargo, eso se acabó y vinieron ante el rey. Y es por eso que le estaban diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Es decir, a partir de este momento somos uno. A partir de este momento estamos contigo. A partir de este momento damos la honra y la gloria a nuestro Dios. Y es por eso que el rey David decía: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En esto se agrada a Dios, en hacer su voluntad. En esto se agrada a Dios, en que todos estemos juntos como un solo hombre. Porque debemos de recordar, hermanos, que hay cosas que a Dios aborrece y detesta. Si usted lo ve en Proverbios capítulo 6, hermanos, Proverbios capítulo 6, Proverbios 6, versículo 16. Proverbios 6, versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos,
los pies presurosos para correr hacia el mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. La palabra discordia, madón, en el hebreo, hermanos, pleito, incitar a la rencilla, incitar a la contienda. Y esas son cosas, hermanos, que Dios desagrada, ¿ok? Mas sin embargo, es por eso que decíamos, hay cosas que a veces ponen en prueba nuestra fidelidad a nuestro Dios, nuestra lealtad a nuestro Dios, y pone en riesgo también nuestra salvación. Por eso debemos de pensar todos, en general, hermanos, todos nosotros, empezando desde aquí, que si en realidad para mí es muy importante mi salvación, yo tengo que amarlos a todos ustedes y respetarlos tal cual son, porque son hijos de Dios y son mis hermanos en la fe, y yo tengo que amarlos y quererlos y respetarlos. Y al igual también todos nosotros, cada uno en lo personal, en lo individual y a la vez, hermanos, congregacional, tenemos que siempre fomentar este amor fraternal en todos nosotros. Si tenemos los convivios, hermanos, precisamente porque a veces convivimos, es hermoso convivir en la adoración a nuestro Dios, tenemos comunión en la adoración a nuestro Dios, a veces convivimos también en las campañas, trabajando en esto, en aquello, en lo otro, pero también tenemos nuestros convivios. Y nuestros convivios, hermanos, es para quedarnos, comer y convivir y platicar y conocerlos más. Ahora que pasó el tiempo, ahora que estuvimos en el tiempo de la pandemia, en donde casi no podíamos tener comunión, hermanos, era algo triste, era algo desalentador. Créanlo, yo hasta en un momento caí en un poco de depresión también, al estar solo prácticamente. Y se extraña, se añoraba esos momentos. Cómo extraño esos ricos guisaditos de la hermana que llevaba. Me acuerdo en aquel tiempo, cuando estábamos en el Norwest, los guisaditos, no sé si los hermanos no me dejarán mentir, la hermana, la esposa del hermano Roberto Barajas, también se aventaba un guisadito, así como el que hace la hermana, así rojito, que qué bárbaro. Yo lo primero que llegaba era lo que buscaba, ¿okay? Y cosas así, empezaba a extrañar ese tipo de comidas, ¿no? Bueno, no solamente la comida, sino también la compañía de la hermandad, ¿no? ¿Verdad? La compañía de la hermandad. Uno empezaba a extrañar eso. Pero a veces, por algo, los dichos son proverbios, decíamos, ayer estábamos platicando eso, son proverbios del pueblo, ¿no? Que a veces, ya se me está olvidando, cuando dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo he perdido, ¿verdad? Y a veces, hermanos, en una situación así que estuvimos, sentíamos que estábamos perdiendo esos momentos y extrañamos, añoramos estos momentos. Ahora que tenemos ya la oportunidad de hacerlo, hermanos, pues cuánto más, aprovechar la oportunidad, hermanos, en donde estamos conviviendo como hijos de Dios. Y no solamente disfrutar lo que tenemos enfrente, sino disfrutar de la compañía de nuestra hermandad, para fomentar precisamente el amor y para conocernos más y para estimularnos al amor. Miren lo que dice precisamente Hebreos capítulo 10, hermanos. Hebreos capítulo 10, versículo 23 y 24. Hebreos 10, versículo 23 y 24. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día, la venida del Señor, se acerca. Pero precisamente dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué? Al amor y a las buenas obras.
Como anteriormente les dije en una ocasión, hermanos, todos los que nos atrevemos a hacer algo, vamos a estar en el blanco de la crítica. Vamos a ser criticados de una manera o de otra. Pero porque estamos haciendo algo para nuestro Dios. Y estamos dándole la honra y la gloria a nuestro Dios. Que la crítica no nos espante. Que la crítica no nos haga huir. Que la crítica no nos intimida, hermanos. Todo lo contrario. Que nos atrevamos a hacer algo que es para nuestro Dios. Y para darle la honra y la gloria a nuestro Dios. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón, hermanos? Porque esto conlleva bendición. Dice el rey David, decía, hermanos, inspirado por el Espíritu de nuestro Dios, porque Dios envía ahí bendición y vida eterna. ¿Okay? Gracias, hermanos, por ayudarnos. ¿Okay? Bendición y vida eterna. Por eso, principalmente, hermanos, el punto que estamos tratando, el por qué nosotros debemos de convivir como pueblo de Dios, como hijos de Dios, hermanos, y hacerlo en armonía como Dios lo desea, es principalmente porque la bendición de Dios siempre estará con nosotros, como lo estamos viendo ahí en el Salmo 133, versículo 3. Dios envía ahí bendición. Que la gente, hermanos, que no conoce a Dios, menosprecia su bendición, se entiende de alguna manera porque no le conocen, porque no saben. Pero que los suyos, hermanos, lo menosprecien, pongámonos a pensar, ¿será bien visto por nuestro Dios? Si seguimos menospreciando las bendiciones de nuestro Dios, no nos estaremos exponiendo, hermanos, a que algún día lo seamos nosotros entonces para nuestro Dios. Por eso, si nuestro Dios desea que su pueblo habitara siempre en armonía, esa palabra, hermanos, armonía, es yakhat, ¿ok? Estar siempre en una unión feliz, ¿ok? En una reunión que es agradable, como cuando a veces se habla de la ¿cómo se dice? Una orquesta. La armónica o la armonía, lo que le llaman, porque todos tocan al unísono o armoniosamente, ¿okay? En un tono, y todos están cantando afinados y se oye algo bellísimo, hermoso, ¿okay? Es así, hermanos, estar en armonía es estar en un tono, es estar compaginando para que nosotros podamos disfrutar, hermanos, de las bendiciones de nuestro Dios. Bendición que consiste en celebrar juntos todas las bendiciones de nuestro Dios. Por ejemplo, así no puedo enumerar todas, hermanos, pero podemos hablar una. ¿La cual? La libertad. Somos libres. Somos libres del pecado. Acordémonos que el pueblo de Israel, hermanos, antes de salir de Egipto, ¿cuál era la condición de ellos, hermanos? Pongámonos a pensar en esto y no se me distraiga. ¿Cuál era la situación del pueblo hebreo estando en Egipto? Eran esclavos. Trabajaban, hermanos, desde que el sol salía hasta que se ocultaba, todo el día, toda una jornada, hermanos. No tenían descanso, eran todos los días de esa manera. ¿Okay? No tenían vida propia, estaban prácticamente en esclavitud. Aparte de ello, todavía eran atormentados por los capataces, eran golpeados y maltratados, no tenían paz, hermanos. No había ningún deleite, ningún gozo en esos tiempos. Mas cuando Dios los rescató, cuando Dios los sacó, hermanos, de Egipto, les dio una identidad, los hizo pueblos y les dio libertad. Y no solamente eso, sino aún cuando después, en la otra generación que venía atrás de ellos, pudieron entrar a la tierra prometida, se encontraron con casas ya construidas, con vides ya laboradas, hermanos, con gran bendición. Cambiaron por completo situación, empezaron a gozar de su libertad y del favor de nuestro Dios. Así nosotros, hermanos, nosotros ahora disfrutamos de esa libertad que nuestro Dios nos dio
a través de Cristo mismo. Realmente somos libres, pero vivimos en su gracia. Y no solamente eso, el pueblo de Israel, hermano, tenía sus fiestas solemnes, como la fiesta de la Pascua, como la fiesta de los tabernáculos, como la siembra del Pentecostés, etcétera, etcétera. Y todo el pueblo, hermano, se reunía para festejar y celebrar todas esas fiestas. Comían, hermanos, se gozaban, disfrutaban de todo ello. Era una fiesta en grande. Nosotros, hermanos, tenemos una fiesta hermosa aquí que llevar a cabo. La fiesta de convivir con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial, con su Santo Espíritu, con su Hijo y con todo su pueblo. Lo disfrutamos, hermanos, en su comunión, pero también en nuestra asociación, en nuestro compañerismo. Eso es disfrutar, hermanos, de las bendiciones de nuestro Dios y que de los alimentos. Son bendición de nuestro Dios. El compartir, hermanos, lo que Dios nos ha dado. Por eso, si nosotros deseamos, en realidad, hermanos, si nosotros deseamos que todo el bien de nuestro Dios esté en nosotros, pues disfrutemos de esa libertad. Y como lo decíamos, estimulándonos al amor y a las buenas obras. Porque Dios es bueno para con nosotros. Cuando hablamos de la bendición, hermanos, estamos hablando del bien de Dios. Dios nos ha hecho el bien y que a través de ello seamos agradecidos y convivir como pueblo de nuestro Dios, para que de esta manera, hermanos, le demos la honra y la gloria a nuestro Dios. No solamente la bendición, hermanos, sino también la promesa de la vida eterna, porque Dios envía ahí, dice, bendición y vida eterna. Muchos podrán presumir, hermanos, de tener muchas cosas en la vida, pero nada se puede comparar con la bendición de la vida eterna. En el mundo, hermanos, podrán algunos presumir una casa que valga arriba de $500,000 o mucho más, ¿ok? Puedan presumir de otras cosas, pero usted y yo, hermanos, bien podríamos presumir de tener una mansión en el cielo. Una mansión en el cielo, hermanos. Podemos presumir de que somos parte del reino de nuestro Dios. Podemos presumir de que en realidad Dios está en mí y que Dios está conmigo. Por eso tenemos mucho más motivos y mucho más razones nosotros como pueblo de Dios, hermanos, como hijos de Dios, de estar felices, de ser felices. Porque tenemos muchas razones muy poderosas y sobre todo verdaderas para poderlos sentirlos felices. ¿Qué era lo que decía el apóstol Pablo, hermanos, allá en Filipenses capítulo 4 y en el versículo 4, cuando decía regocijaos? Mire, vaya conmigo. Filipenses capítulo 4 y versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, otra vez enfatizo, regocijaos, ¿ok? Sean inmensamente felices. No es un gozo, hermanos, simple. No es un gozo sencillo, sino que es lo que habla de un regocijo. Se está hablando, hermanos, de una alegría intensa, de una alegría abundante, hermanos. Por eso debemos de regocijarnos, pero en el Señor, tanto en su palabra, como en sus mandamientos, como en sus bendiciones, como en todo su pueblo. Pero cuando hay desavenencias, cuando hay conflictos, cuando hay problemas, no se puede hacer eso. Por eso dice el versículo del 1, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ayúdales, asísteles a que estén bien, a que estén en paz, porque si en realidad, hermanos,
si es en realidad que usted y yo queremos algún día ver a nuestro Dios, conocer a nuestro Dios, ser parte de toda su gloria. Acuérdese lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 14. 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual, dice, nadie verá al Señor. Hay que procurar estar en paz con todos, hermano, con toda persona, ¿ok? Y principalmente con nuestros hermanos en la fe, para poder disfrutar, hermanos, de esta hermosa comunión que Dios ha hecho en todos nosotros. Por eso, si en realidad queremos, hermanos, realmente tener esa promesa de la vida eterna, tenemos que lograrlo, ¿ok? Por eso el rey David decía eso: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué bueno, el rey David le estaba diciendo a aquellos líderes, qué bueno que lo entendieron, qué bueno que lo comprendieron, qué bueno que ahora han decidido ser uno solo en nuestro Dios. Seremos más fuertes, seremos más felices, más dichosos al estar unidos para combatir juntos en el nombre de nuestro Dios, para la honra y gloria de nuestro Dios. Por eso, hermanos, también nosotros como pueblo de nuestro Dios, si permanecemos juntos, unidos, conviviendo como el pueblo de nuestro Dios, hermanos, siempre vamos a tener fuerzas para seguir adelante. Siempre vamos a recobrar ánimo para seguir adelante, hermanos, dándole la honra y la gloria a nuestro Dios. Y de esa manera, hermanos, poner muy en alto el nombre de nuestro Dios y evitar así darle lugar a nuestro más acérrimo enemigo, el diablo, que él entre y después nos destruya. No lo permitamos, hermanos. Por eso cada vez que el pueblo de Dios se reúne, y más para poder convivir, hermanos, aproveche esa oportunidad y regocíjese en el Señor, y comamos juntos y disfrutamos juntos de la bendición de nuestro Dios, sabiendo que Dios allí envía bienestar y sobre todo bendición y vida eterna. Amén. Le invitamos a que nos pongamos en pie, hermanos, para entonar esta alabanza que ya nuestro hermano ya está preparado. Como himno de invitación, vamos a cantar el número 78. A ti y a